Durante las festividades navideñas, entre risas y brindis, nadie espera encontrarse con lo inexplicable. Sin embargo, entre luces parpadeantes y villancicos, un duende travieso, una bruja oculta o una visita inesperada llegada del más allá pueden romper el encanto. A veces esos encuentros inesperados cambian la Navidad y marcan tu vida para siempre. Le invito, querido espectador, a ponerse cómodo para escuchar estas anécdotas de Navidad, estos relatos de terror. Hola comunidad, muy buenas noches a todos. Antes de iniciar con mi relato, les deseo feliz Navidad a todos. Mi nombre es Amira Díaz, soy originaria de Reynosa, Tamaulipas, pero toda mi familia está asentada en el estado de Guanajuato. Los abuelos ya son muy mayores para viajar, así que todos nos trasladamos hasta su casa para pasar las festividades decembrinas. Su casa es muy antigua y grande. Ahí albergan a las familias cuando llegamos. Pero en estos tiempos, los primos ya mayores se quedan en el hotel, porque se van de parranda y para no andar desvelando a los que estamos en la casa de los abuelos, hacen sus fiestas con sus amistades o entre ellos mismos. Cabe aclarar que a mis 21 años puedo unirme a ellos, pero como dice mi padre, cada año es uno menos para los abuelitos. Esto que les contaré sucedió hace varios años. En ese tiempo tenía 13 años de edad. Ese año mis tíos pasaron las festividades en Oklahoma, así que no habíamos muchos familiares, solo mi tía Armida y sus 3 hijos, mis padres, mi hermano y yo. Ese año recuerdo que andaba en mis días de fastidiosa, ya que en preadolescencia solo quería estar en mi casa encerrada en mi habitación. No hablaba con nadie y todo me caía muy mal. Así que me la pasaba castigada por mi papá. Me la pasaba el mayor tiempo de la noche despierta, y aunque estábamos de visita, no me importaba. Mi abuela sabía que estaba en mi edad de la rebeldía, así que me acondicionó un cuarto para mí sola. Fue entonces cuando comencé a escuchar ruidos. Al inicio eran queditos, pero después era un gran alboroto que despertaba a la familia. Esto para encontrar destrozos en la cocina y en la sala donde se encontraba el árbol navideño. Ya eran las vísperas de Navidad. Todo comenzó con algo que todos ignoramos: migajas de galleta que aparecían cada mañana alrededor del centro de mesa, donde mi madre había dejado galletas que horneaban ella y mi tía por las tardes. Nos regañaron diciendo que, si no las íbamos a comer, no hiciéramos travesuras de esa manera, pero todos negamos ser los causantes de tales travesuras. Luego fueron los adornos movidos del lugar, las guirnaldas, los angelitos de cerámica. Incluso las luces parecían reordenarse de un modo que no tenía sentido. Después, las figuras del nacimiento comenzaron a cambiar de posición. San José miraba hacia el suelo, y el ángel de la estrella terminaba con el rostro vuelto hacia la pared. Aquí fue cuando la abuela nos advirtió que, si seguíamos con eso, no iba a haber regalos. Con esas palabras comenzaron los destrozos. El día 20 de diciembre todos comenzamos a colocar los regalos junto al árbol, pues no queríamos andar con las prisas. Pero esa madrugada mi tía me llamó preguntando si estaba despierta. Salí de la recámara para saber qué se le ofrecía. Me dijo que la acompañara a la sala, pues había escuchado ruidos. Mi abuelo siempre ponía un bate junto a uno de los maceteros. Envalentonadas, entramos a la sala. Al encender la luz, nos encontramos con los regalos abiertos. Cada envoltorio rasgado, como si lo hubiesen hecho con una navaja. Lo habían hecho deliberadamente, queriendo arruinar la sorpresa.
Mi tía me pidió que le ayudara a meter los obsequios a mi habitación, pues no quería que los niños los vieran. Mi abuelo escuchó el ir y venir de nosotras, así que se levantó para averiguar qué sucedía. En su rostro se notaba que él sabía qué estaba sucediendo. No nos comentó nada y nos dijo que él se encargaría. Solo entre los adultos se comentó lo sucedido, pensando que quizás era uno de nosotros haciendo travesuras. Esa noche llovió y al amanecer descubrimos algo que heló nuestra sangre. Pequeñas huellas de lodo, diminutas como las de un niño, pero con una forma extraña en ellas. Era la forma de su calzado. Además que el más pequeño solo tenía 2 años y no podía hacer esos destrozos. Las pisadas cruzaban desde la entrada de la casa hasta el árbol de Navidad y terminaban en la mesa de la cocina. Ahí el ser que estaba causando todo eso dejó la mesa llena de lodo. Pero ya esa noche era Nochebuena y la cena que con tantas ansias esperábamos. Todos nos acostamos tarde. Sería alrededor de las 3 de la madrugada cuando escuché alboroto en la sala. Cuando entré, eran mi papá y el abuelo, moviendo los muebles, tratando de atrapar algo. Pensé que era un ratón, pero un ratón no era del tamaño de lo que vi escabullirse hacia el árbol navideño. Cuando el abuelo lo capturó, arrastrando al pequeño ser por la sala y la reprimenda que mi abuelo parecía darle, como si estuviera educando a un niño travieso. Aquella criatura, cuando me atreví a mirar, tenía ojos grandes que irradiaban maldad pura. El rostro del duende estaba muy deforme, como si lo hubiesen golpeado brutalmente. Eso le daba la apariencia más horrible aún. Sus dientes eran enormes y se notaban que eran filosos. Trató de morder al abuelo, pero este, con movimientos ágiles, puso al duende en sus piernas. Mi padre le preguntó si lo iba a matar. Yo me petrifiqué al pensar que esa pobre criatura terminaría sus días en manos del abuelo. Yo me llevé las manos a mi boca para no gritar. Fue entonces cuando el abuelo negó con la cabeza. Dijo que ese era un duende de Navidad. Bajaban del monte a hacer travesuras en estas temporadas de Navidad. Pero por alguna razón este duende no era bueno, ya que antes de que llegáramos se había comido los gatos de su vecina. Lo más probable es que se ocultaran en la casa de don Carlos, un vecino que había fallecido hacía 1 año y la casa estaba abandonada. El duende comenzó a chillar muy horrible, y fue cuando el abuelo le dio con el cinto y le dijo que se callara, pues bien merecido tendría su castigo por maloso. Aquel ser se retorcía tratando de zafarse de las manos del anciano, y fue cuando le dio 3 azotes más y se quedó quieto. Le dijo a mi padre que sacara la camioneta para ir a dejar a ese ser en su hogar natural. Yo no me quise quedar, así que los acompañé. En todo el camino, el duende se quedó quieto. Me observaba con esos ojos que no tenían nada de un ser bueno. Yo pensaba que los duendes eran diferentes, pero nada que ver con lo que tenía a un lado, agarrado fuertemente el abuelo. Ya estaba amaneciendo cuando llegamos al monte, pero antes de bajarnos, mi abuelo le dijo a mi padre que sacara el machete que estaba debajo de su asiento. Al escuchar eso, sentí que se me bajó la sangre a los pies, pues pensé que matarían al duende. Pero era por otro motivo, y fue cuando el abuelo soltó al duende, no sin antes hacerle la aclaración que si regresaba le iría peor. Este dio unos pasos alejándose de nosotros. En eso se voltea mostrando sus enormes dientes y dando un grito muy agudo y horrible. Fue cuando el abuelo le quitó el machete a mi papá y lo azotó en la tierra, y el duende salió corriendo de ahí. Lo miré alejarse sin voltear atrás. Mientras regresábamos, mi abuelo comentó que esos seres no se les ven en todo el año, pero sí en estos días, quizás guiados por los olores dulces, el pan
los buñuelos, pero a él no le había tocado ver uno que hiciera maldades como este. Mi papá le dijo que el duende estaba horrible y no se le podía esperar que hiciera cosas buenas. Esa fue la única vez que sucedió eso en casa de los abuelos, aunque hemos escuchado otros casos de los duendes navideños que se comen las golosinas y las galletas, pero no algo parecido al que nosotros tuvimos esa Navidad. Espero y esta historia sea de su agrado. Muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes a todos. Deseo que en estas festividades de Navidad la pasen con muchas bendiciones con sus familiares y amigos. Me presento. Me llamo Edgardo Íñiguez. Tengo 52 años. Soy originario del estado de Coahuila. Lo que les contaré sucedió en mi pueblo. Esto en la Navidad de 1983. Todos en el poblado se conocen. Saben de los nombres de cada persona. Y por qué no, también de las rancherías cercanas. A 2 casas de donde vivimos, había una familia, todos ellos con su cuerpo regordete. Desde los adultos hasta los pequeños, los chiquillos siempre llamaban la atención, pues eran güeritos, y sus mejillas siempre con ese tono rojizo por su piel blanca. Don Teodoro y doña Eva eran originarios del sur del país. Llegaron y se asentaron en el pueblo en la década de los años 60, pues el padre quería cruzar al vecino país, pero al encontrar trabajo en el campo, se quedaron asentados en el pueblo. Aquel invierno en que llegó esa mujer, el pueblo estaba sumido en un frío profundo que parecía cortar la piel. La nieve cubría las calles y los techos de las casas. El aire se sentía denso, y la noche caía temprano como si el sol huyera, como si no quisiera mostrar los horrores que pasarían esa familia. No recuerdo haberla visto antes, ni nadie del pueblo podía decir que reconocía su rostro, pero aún así, desde el primer momento, todos parecíamos encantados por su llegada. Era una mujer joven, aunque había algo en sus ojos que delataba una edad que tenía más años de lo que aparentaba. Su piel era pálida, casi transparente, su cabello negro trenzado. Sus movimientos eran firmes, pero a la vez graciosos, y cuando sonreía, los niños dejaban de lado sus juegos para observarla, como si la magia de los cuentos navideños cobrara vida ante ellos. Al principio, nadie le dio demasiada importancia. Parecía una visitante más, alguien que se había detenido en nuestro pueblo por razones de las festividades navideñas de ese año. Quizás una viajera que huía del bullicio de la ciudad. Pero, en pocos días, esa mujer extraña se convirtió en alguien indispensable. Su carisma era tan poderoso que, sin que nos diéramos cuenta, todos la buscábamos. La mirábamos con una mezcla de fascinación y respeto que nos impedía negarle cualquier cosa. No pedía mucho, solo pequeños favores. Un pan, una manta, alguna fruta, pero había en su voz una dulzura casi hipnótica, y en su mirada un brillo que nos desarmaba. Pero en esa semana buscaba mucho al pequeño niño de doña Eva, el cual era conocido como Chanito. Como les contaba, la señora siempre le acariciaba su cabello, pero sobre todo le decía que quería darle una mordida a esos cachetes rojizos que tenía, pues todo él se veía con ganas de comérselo. Eso les causaba gracia. Para cualquiera podría haber sido una manera de hacerle cariños al pequeño. A medida que se acercaba la Navidad, comenzaron a ocurrir cosas extrañas en el pueblo. Las luces de las casas se apagaban desde muy temprano. Los animales no hacían sonido alguno, ni cuando algún borracho cruzaba por las calles dirigiéndose a su hogar. Yo sentía una inquietud constante, una sensación de que algo se avecinaba, algo aterrador que en esos momentos no podía comprender. Vi
En varias ocasiones, una silueta oscura vagando sola en la noche, deslizándose como un fantasma por las calles nevadas. Nunca dejaba huellas a su paso, como si flotara sobre la nieve. Cuando se lo dije a mi madre, ella me reprendía, diciéndome que no me anduviera asomando por la ventana en las noches ni madrugadas. Y luego, en la madrugada de Navidad, el horror cayó sobre nosotros. Despertamos con el grito de una madre desesperada, doña Eva. Su hijo Chanito había desaparecido. Nadie entendía cómo podía haberse esfumado de la cama, pues la madre aseguraba haberlo arropado antes de irse a dormir. Pero el niño no estaba, y en su lugar solo había un frío helado que llenaba la habitación. Salimos todos a la calle, las antorchas encendidas, la desesperación marcada en los rostros de cada vecino. Cada rincón del pueblo fue revisado, cada bosque, cada sendero cubierto de nieve. Fue entonces que las mujeres del pueblo se dieron cuenta que hasta la mujer había desaparecido. Pero por más que buscaron, el niño y de la mujer extraña ni rastro encontraron. Alguien mencionó que la había visto salir del pueblo al amanecer, envuelta con una cobija y con algo entre sus brazos que no supo identificar. Llegó la Navidad y el pequeño Chanito no fue encontrado. Durante días, semanas, no se habló de otra cosa. La imagen de aquel niño perdido los atormentaba, y con cada Navidad que pasaba, el dolor en la madre se hacía más profundo y el miedo en el pueblo crecía. Nadie se atrevía a pronunciar palabra alguna delante de los padres de Chanito, pero todos los hombres y mujeres más longevos del pueblo sabían lo que había sido: una bruja. Fue entonces que una de las mujeres comentó que aquella bruja ya le había echado el ojo al pobre niño. Este se convirtió en su cena navideña, y aunque se escuche cruel, esa fue la verdad. Nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Era una criatura de las mujeres pactadas, una presencia maligna que había observado en silencio y había elegido su momento para llevarse lo que deseaba. Desde aquella Navidad, el pueblo nunca volvió a ser el mismo. La alegría de los festejos quedó manchada por el miedo, y cada vez que algún extraño ponía pie en el pueblo, todos observábamos en silencio, manteniendo a los niños cerca, cuidando de ellos como si estuvieran esperando el momento preciso para que regresara y reclamara a otro niño. Aunque son fechas en que es el nacimiento del Hijo de Dios, a las brujas no les interesa, pues buscan de una forma u otra también tener su cena de Navidad, como una burla, supongo. El pueblo ha crecido mucho, pero aún en estos días se cuenta la historia de Chanito, el niño que nunca regresó, que nunca fue encontrado, ni siquiera rogando por un milagro navideño. Aquella Nochebuena en especial marcó a toda la familia en uno de nuestros recuerdos más tristes y amargos que hemos tenido. Mi abuelo, el patriarca de nuestra familia, era un hombre de voz firme, aunque los años hubieran erosionado su fuerza. Conservaba en su mirada un brillo de autoridad y respeto. Nos reuníamos año tras año en su casa. Cada Navidad se llenaba de risas y recuerdos, pero aquella noche todo sería diferente. Mi nombre es Petra Cervantes. Quizás esta historia sea ya muy antigua para ustedes. Una Navidad de hace ya más de 40 décadas. Pero los que aún estamos con vida en nuestra familia, la recordamos solo a los ya mayores de edad como yo. Aún se nos llenan los ojos de lágrimas al recordarlo, pero para nuestros nietos es solo una historia de terror ocurrida en una Navidad ya muy leja. Todo comenzó al atardecer, cuando la casa se sumió en una quietud. Las llamas de la chimenea iluminaban la sala con un resplandor cálido, y mi abuelo Martín, en su silla de siempre,
Observaba con ojos serenos pero ausentes, mientras mi madre y mis tías ultimaban los detalles de la cena. Cuando llamaron a la puerta, fue mi hermano Rafael quien abrió la puerta, y se trataba de un hombre desconocido, de aspecto un poco anormal, y no era porque estuviese deforme, pues era como si el tiempo lo hubiera traído desde una época lejana. Cuando Rafael abrió la puerta, sentí un escalofrío recorrerme. Era como si la muerte se hubiese hecho presente. Aquel extraño tenía una figura de caballero, con un abrigo largo y una mirada profunda que parecía perforar a cada uno de nosotros. Sin decir una palabra, ingresó a la casa quitándose su sombrero y sus pasos resonaron en el piso de madera. Cada pisada parecía estremecer nuestros pies, dejando una estela de inquietud. Nadie se atrevió a detenerlo. Mis tíos y mis primos se miraban desconcertados, incapaces de entender la presencia de aquel hombre que parecía conocer perfectamente el lugar, como si alguna vez hubiera vivido allí. El silencio era opresivo mientras avanzaba hacia el abuelo. Al llegar frente a él, el extraño extendió una mano, y fue en ese instante que vi algo en el rostro de mi abuelo, algo que nunca había presenciado, un destello de comprensión y resignación, pero a la vez de gozo y admiración hacia el hombre que tenía frente a él. El abuelo Martín no necesitó palabras para entender a qué había llegado aquella visita inesperada. Una sonrisa apenas perceptible se dibujó en su rostro y asintió levemente, como aceptando una cita largamente postergada. Nadie supo qué decir. Todos lo observábamos en un mutismo forzado, tratando de comprender la naturaleza de aquella escena que a todos nos tenía congelados en nuestros sitios. Nadie se movía, ni los niños en su inocencia fueron imprudentes, pues ya saben que los niños ven cosas que algunos adultos no vemos. Mi hermano Rafael acercó una silla para el visitante y se llevó a los niños a la habitación continua, pues la visita era para el abuelo y no para nosotros. Pero mi madre y mis tías seguían con los preparativos. Entre ellas cuchicheaban que se les hacía conocido aquel señor que había llegado, pero nadie recordaba dónde lo había visto. Su conversación era muy quedita, como si no quisieran que nos enteráramos de lo que se decían, pero mi abuelo se miraba contento por ver a ese hombre. Algo se transformó en el rostro de mi abuelo, con las palabras dichas por el visitante, algo que ninguno de nosotros podía escuchar. El abuelo se mantuvo en silencio, asintiendo con su cabeza a todo lo que le decían, quien tras cumplir su cometido, le dio una palmada al abuelo en su pierna y le sonrió de una manera que solo un padre lo hace. Fue en ese momento que se comenzó a sentir un frío que calaba hasta los huesos, pero mi abuelo, sin embargo, parecía en paz, más tranquilo que nunca, con esa misma expresión de serenidad resignada. El visitante se levantó y antes de ponerse de nuevo su sombrero, les sonrió de una manera muy afectuosa a mi madre y a mis tías, como si él las conociera, pero ellas aseguraban que en su vida lo había visto. Así como había llegado en silencio, así se retiró. Esa noche, el abuelo se retiró temprano a su habitación. Nadie se atrevió a cuestionarlo sobre esa visita. Incluso los niños que solían pedirle cuentos o historias permanecieron en silencio, como si supieran que no era momento de hacer el relajo de cada noche. Cuando el reloj marcó la medianoche, cada uno de nosotros nos acercamos sigilosamente a su puerta. Escuchamos un último suspiro, suave y profundo, el sonido final cuando la muerte nos abraza en nuestro último suspiro. Esa Navidad se tornó triste. Al entrar en su habitación, lo encontramos en paz, tendido en su cama, con el rostro sereno, como quien ha encontrado el final de un largo viaje. Nadie lloró al instante
pues la atmósfera era tan irreal como si nada a nuestro alrededor estuviera pasando. Pero mi tía Rosario fue la primera en reaccionar, y el grito de dolor ante el fallecimiento de su padre nos sacó a todos de ese impacto, para dar paso al llanto y a las lágrimas difíciles de contener. Al día siguiente, mientras preparábamos el funeral, la imagen del desconocido persistía en mi mente de quienes lo vimos. Sentía que aquel hombre había sido más que una simple visita. Cuando revisamos los pocos documentos que guardaba el abuelo, descubrimos una fotografía amarillenta, donde aparecía un joven que llevaba el mismo abrigo largo y la mirada profunda que habíamos visto en el visitante. Y a su lado, muy sonriente, se veía a un joven. El hombre del abrigo era su padre, el hombre que las hijas de mi abuelo no habían conocido, fallecido hacía décadas. Un rostro que apenas conocimos en retratos antiguos que conservaba el abuelo. Comprendimos entonces que esa visita había sido una espera desde hacía ya algún tiempo, aunque prolongada por varias navidades. Estaba destinada a reunirse con aquellos que ya habían partido. Había venido a buscarlo, y el abuelo lo supo desde el primer instante. No lo comentó, no nos preparó para aquella despedida, porque sabía que no había palabras suficientes para explicarlo. Esa Navidad no volvió a ser la misma, pues con aquella visita inesperada se había impregnado en cada uno de nuestros corazones. Cada Navidad desde entonces, cuando nos reunimos en su casa, el lugar parece estar la presencia invisible de aquel patriarca, como si aún estuviera sentado en su silla, observando en silencio, con esa paz que solo los que entienden el fin pueden experimentar. Con los años ya varios han fallecido, entre ellos mi madre y mis tías. Creo que el abuelo también vino por ellas, pues cada una tenía el rostro sereno como dándole la bienvenida a la muerte. Creo que a mí ya no me quedan navidades, ya tengo 78 años. Creo que como avanza la vida, uno sabe hasta dónde tenemos nuestra rayita pintada. Y espero que mis padres en mi momento de partir también vengan por mí, así como el bisabuelo vino por su hijo. Pero le ruego a Dios que no sea un día de Navidad, pues no quiero dejar una honda huella de tristeza en mis hijos y nietos por la muerte de quien los ha amado tanto. Me despido, no sin antes desearles una feliz Navidad a toda la comunidad de Inframundo. Apariciones en Navidad, basado en la anécdota de Juan Luis Peña. En otros tiempos, uno cuidaba a sus hijos de los espectros que nuestros abuelos, padres o personas nos contaban historias de terror, desde la Llorona hasta el Chupacabras y varios más. Pero hoy cuidamos a nuestros hijos de otros peligros diferentes, un terror tangible que sucede a diario. Permítanme presentarme. Mi nombre es Juan Luis Peña. Aunque lo que les mencioné no ha pasado de moda en las historias que a diario escuchamos en canales con contenido de sucesos paranormales y las historias que nos causan cierto miedo, aunque también nos atraen recuerdos de haber escuchado algo parecido a ellos. Yo soy un padre de familia. Mis hijos ya son adultos y formaron sus propias familias. Uno es sobreprotector con ellos cuando son niños, y no quisiéramos que les sucediera algo malo. A mí siempre me ha gustado la festividad de Navidad. Nina, mi esposa y yo, siempre tratamos de adornar la casa con el árbol navideño, el nacimiento y tener sus obsequios. Fue en una de esas fechas que sucedió la historia que les contaré. Hace tiempo tuvimos un vecino que venía del estado de Hidalgo.
Por motivos de su trabajo, tenía que viajar constantemente. En muchas ocasiones su familia viajaba con él, pero en esa ocasión se quedaron más tiempo de lo que él esperaba, dándole hasta cierto punto un poco de tranquilidad a su familia. Pero todo eso cambió en la Navidad de 1997. Para contarles la historia, prefiero tener en el anonimato el lugar y los nombres de los afectados. El señor se llamaba Ricardo, tenía 2 hijos y su esposa de nombre Marcela. La señora era muy creyente en lo que a lo paranormal se refiere. En varias ocasiones le comentó a mi esposa que algo había en su casa. No sabía cómo explicarlo, pero algo se percibía. Ella no lo miraba, pero su hija de 6 años sí. Veía un punto fijo en una esquina de la sala, y cuando le preguntaba qué era lo que veía, la niña solo le señalaba con un dedo, pero ella aseguraba que se acercaba donde le decía su hija. No palpaba nada físico que estuviera ahí, pero solo se percibía una leve ráfaga de aire helado. Y cuando se alejaba de ahí, la temperatura en la casa era diferente. Le preguntó a mi esposa si sabíamos de algo que haya pasado en esa casa, para que estuviera su hija mirando a un posible fantasma. Mi esposa le contestó que no tenía información de sus antiguos dueños, ya que esa vivienda siempre había estado sola y nadie la había ocupado hasta ese momento que llegaron ellos. Cuando Nina me contaba lo que la vecina le decía, para mí era algo extraño, pues nosotros no sabíamos nada de la historia de esa casa ni de sus antiguos dueños. Ya teníamos muchos años viviendo en esa casa y ningún vecino contó qué pasó con sus antiguos dueños. Cuando llegó el mes de diciembre, doña Marcela comenzó a percibir un olor a humo. Buscaba por toda su casa el origen de este, por si fuera algún cortocircuito o algún cerillo con el que estaba jugando quizás uno de sus hijos, o al prender la estufa no lo apagó bien. Pero así como comenzaba, así dejaba de olerse nuevamente. Recuerdo que amablemente nos invitaron a pasar un rato con ellos, así como a otros vecinos. Don Ricardo les obsequió unas botas de tela con dulces a los niños. El momento fue agradable. Estuvimos alrededor de casi 2 horas conviviendo, pero como los otros vecinos se reunían con familiares en otros sitios, estos se tuvieron que ir. Nosotros nos quedamos alrededor de unos 20 minutos, para luego empezar a despedirnos y desearles una feliz Navidad. Para ser honesto, ojalá y nosotros también nos hubiéramos retirado junto con los otros vecinos, y así no haber sido testigos de lo que ahí sucedió. Ya estábamos por retirarnos cuando la niña nuevamente comenzó a señalar hacia la esquina de la sala. Todos volteamos para ver de qué se trataba. El olor a humo nuevamente se hizo presente. Este olía en verdad horrible, como si estuvieran quemándose ropa, carne, plástico. Eran tanto los aromas que se respiraban, pero a mí me dio olor a vino. Mi hijo Luis estaba muy cerca del árbol navideño. Dio un grito que se nos erizó la piel. Todos volteamos hacia donde nos indicaba la pequeña. Fue lo más espantoso que he visto hasta ahora, y eso que no fui el único que los miró. En la esquina de la sala junto al árbol se apreciaban 3 cuerpos. 2 niños y un hombre vestido de lo que parecía ser Santa Claus. Los 3 estaban unidos,
y el hombre los medio cubría. Todos estaban quemados como si hubieran estado en un incendio. El rostro desfigurado del Santa Claus, el gorro y la barba pegados a la poca piel. Su traje lleno de cenizas, al igual que el cuerpecito de los niños, quienes, al igual que el hombre, nos observaban con sus ojos bien abiertos, como si tuvieran carencia de sus párpados. Todos comenzaron a gritar. Mi esposa tomó a mis hijos y los sacó de la casa. La familia de Ricardo salió por la otra puerta. Solo él y yo nos quedamos en la sala, viendo a esos espectros que, como cenizas, comenzaron a desaparecer. No sé cómo salí de esa casa y corrí a la mía. Encontré a mi esposa histérica y a mis hijos llorando por lo que habían visto. Ya ni siquiera nos acordamos de festejar la Navidad, pues aún temblábamos de miedo por lo que había ocurrido. Al día siguiente me di cuenta de que el auto de los vecinos no estaba estacionado frente a su casa. De hecho, ya no los volvimos a ver. No sé cuándo fue el día que se fueron de la colonia. Comencé a preguntar a los vecinos que ya tenían más tiempo viviendo ahí, pero nadie tenía conocimiento de que haya ocurrido algún incendio en esa casa. Don Gavino, el dueño de la tienda de la esquina, me confirmó que esa parte donde vivimos nosotros eran territorios baldíos. Sí hubo escombros de casas, pero al igual que nosotros. Él tampoco sabía de alguna historia de lo que nosotros vimos esa noche. Creo que no fui el único que tuvo pesadillas por un buen tiempo, pues mis hijos despertaban gritando a mitad de la noche. Mi esposa en una ocasión me comentó que quizás ese era el padre de aquellos niños, y se ha de haber puesto el disfraz de Santa Claus para entregarles los regalos a sus pequeños. Lo más probable fue que hubo algún cortocircuito en alguna parte de esa casa y no pudieron salir. Esa es nuestra teoría. Quizás sea la explicación más lógica, porque en verdad él parecía estar protegiendo a los pequeños, y el solo pensar se siente escalofrío. Por casi 2 años ya no festejamos la Navidad, hasta que dejamos a un lado nuestros miedos. Con el tiempo lo superamos. Déjenme decirles que hasta el día de hoy esa propiedad sigue en completo abandono. Ni los vagos se meten a invadirla, y si alguna vez lo intentaron, se han de haber llevado el susto de mirar aquello que nosotros también se nos manifestó hace ya muchos años. El diablo del nacimiento. Buenas noches a toda la audiencia. Mi nombre es Gabriel Castillo. Esto me ocurrió en Saltillo, Coahuila. Era un 24 de diciembre allá por 1974. En ese tiempo contaba con 8 años. Ahí era tradición que en esas fechas se pusiera el nacimiento en casa de mi abuela. Toda la familia nos reuníamos ahí desde muy temprano para pedir posada y rezar el último rosario. Alrededor del pesebre donde se ponía el niño Dios, junto a José y María, se colocaban muchas figuras, entre ellas de animales, ya saben, becerros, burros, borregos, sin faltar una estrella arriba. También le colocaba ángeles, y hasta un horrible demonio de color rojo, con grandes cuernos, patas de cabra y una larga cola. Mi abuela todos los años nos contaba la historia del nacimiento del niño Jesús. 3 primos y yo, siendo los más pequeños de la familia, éramos muy inocentes. Por lo mismo, estábamos seguros que la figura del diablo representaba la maldad. Cuando se descuidaba la abuela, tumbábamos esa figura o la aventábamos debajo del nacimiento. Pensábamos que él no era digno de estar ahí.
Muchas veces lo metimos en vasos de refresco que alguien dejaba o le hacíamos cualquier cosa que se nos ocurriera. Cuando mi abuela se daba cuenta que la figura del diablo no estaba, nos regañaba. Entonces nos mandaba a ponerla de nuevo en su lugar. Ese 24 así sucedió, antes de las 9 de la noche, que era cuando iniciábamos la celebración. Me acerqué al pesebre cuando nadie me veía. Quité la figura del diablo y la aventé con fuerza abajo del nacimiento. Escuché que pegó hasta el fondo. Entonces corrí a jugar. Cuando mi abuela pidió que nos saliéramos todos los que íbamos a pedir posada, porque esto se hacía en la calle, al agarrar los peregrinos se dio cuenta de que faltaba esa figura. Sabiendo que éramos nosotros los que hacíamos esa travesura, me mandó al cuarto a sacarla de donde la había escondido, o me dejaría sin cenar, y de paso a mis otros 3 primos. Mientras todos salían, yo sintiéndome descubierto, fui de mal humor al cuarto del nacimiento donde solamente se alumbraba con las luces navideñas. Me tiré al suelo y metí la mano. Me estiré un poco más porque no lograba tocarla. Moví el brazo de un lado para el otro, y nada. Al estirarme un poco más sentí que alguien me agarró la mano. No reaccioné al momento, pero cuando lo hice, me llené de terror al saber que quien me tenía sujeto seguramente era el diablo. Intenté zafarme, pero me era imposible. Jalé mi brazo lo más que pude, pero me fue imposible soltarme. Luego, quien me tenía agarrado me comenzó a jalar hacia adentro. Hacía todos los intentos de gritar, pero no me salían las palabras. De pronto me dio un jalón tan fuerte que casi me mete por completo. Cuando estuvo mi cabeza debajo del nacimiento lo vi. Era alguien con ojos rojos que me miraba sonriente. No estaba ahí metido como yo. Su cabeza y su brazo salían de un pozo. El diablo se comenzó a reír de una manera espantosa. Me encajaba las uñas cada vez que me estiraba, pero ni siquiera el dolor me hacía gritar. Lo intentaba, pero fue como quedarme mudo. Cuando supe que su intención era meterme a ese pozo y llevarme por ahí al infierno, comencé a gritar de manera escandalosa. Pero con los cantos navideños parecía que nadie me escuchaba. Quise liberarme usando la otra mano, pero también me la sujetaron. De pronto sentí que otras manos me agarraron de los pies y también comenzaron a estirarme. Lo primero que pensé fue que eran otros demonios que intentaban también llevarme. Era tanto mi miedo que pensaba que esos demonios querían partirme en 2. Me estiraron tan fuerte de los pies que el diablo me soltó las manos. Cuando me sacaron de abajo del nacimiento, comencé a manotear y a tirar patadas para zafarme. Entonces me di cuenta que eran mis primos mayores quienes me habían ayudado. Trataban de calmarme entre todos porque yo gritaba que abajo del nacimiento estaba el diablo. Entonces uno de ellos, asustado por lo que decía, fue a hablarle a la abuela. Pronto llegaron todos y encendieron las luces del cuarto. Con miedo y todos se asomaron cuidadosamente. El único diablo que sacaron fue la figura que yo había aventado. Les aseguré 1000 veces que ahí estaba el diablo, pero nadie me creía. Mi abuela me cuestionó diciendo que con esas cosas no se jugaba. Entonces le enseñé mi brazo. Tanto la manga de mi camisa como la de mi chamarra se encontraban rasgadas. Por el estado en que yo me encontraba, mi abuela me curó de espanto en ese momento. Me dijo que eso me pasaba por ser maldoso y burlarme del diablo. Nos aseguró a todos, sobre todo a los más chicos, que el diablo también tenía orejas y ojos. Podía ver lo que hacíamos o escuchar lo que decíamos. Pero además de eso, era muy vengativo, por eso me había asustado. Cuando se me pasó el susto nos pusimos a rezar el rosario. Mientras lo hacíamos yo sentía que me apretaban la mano, igual tenía esa sensación en los pies. Esa noche ya no me le despegué a la abuela. No comí,
No le pegué a la piñata ni nada. A pesar de que me dormiría con mis primos, tenía un miedo terrible. Les pedí que no apagaran el foco, y así nos dormimos, con la luz encendida. Por la madrugada, no sé por qué me desperté. Cuando abrí los ojos, lo primero que me di cuenta fue que estábamos en completa obscuridad. Entonces sentí que aquellos ojos rojos me miraban. Volteé para todas partes con el terror de volver a ver al diablo del nacimiento. Aunque se escucharon algunos ruidos extraños, gracias a Dios, no apareció, pero yo me la pasé temblando de miedo toda la noche. A partir de ahí, nunca más he festejado la Navidad. Años después, ya casado, cuando mis hijos crecieron, pidieron poner un nacimiento en la casa, y así lo hicimos. Pero nunca hemos puesto la figura del diablo. Hasta la fecha, muy de vez en cuando, siento que por las noches alguien me agarra del brazo. El demonio de la Navidad. Saludos, Alejandro, y a toda la comunidad en general. Mi nombre es Margarita. Esta historia ha sido por mucho lo peor que me ha pasado. En ese tiempo vivía en una pequeña ranchería en el estado de San Luis Potosí. Contaba apenas con escasos 6 años, pero eso no me impide recordar aquella terrible experiencia. Aún no estaba en edad de ir a la escuela, que por cierto me quedaba bastante lejos. Ignorante de muchas cosas, nunca había escuchado de la Navidad. En mi casa no celebrábamos nada. No teníamos cena especial, ni siquiera poníamos un árbol adornado. Mucho menos sabía lo que era un regalo. Me imagino que no teníamos dinero para cosas así. No recuerdo el año, pero un mes de diciembre mi mamá me habló de la Navidad y decidió llevarme por primera vez a la ciudad de San Luis. Era un 24 a mediodía. Esa fue también la primera vez que me subí al tren de pasajeros. No era más de 1 hora de camino. Yo estaba fascinada con el viaje. Al llegar a la capital quedé asombrada de ver tanta gente y tantas tiendas. A pesar de que era de día, en algunas de ellas había luces de colores y música muy alegre. Caminamos por enormes calles, escuchando el bullicio de la gente. En un descuido de mi mamá o mío, eso sí no puedo asegurarlo, me soltó de la mano y pronto me vi en medio de gente desconocida que pasaba a mi lado sin siquiera mirarme. Nunca había sentido miedo, pero algo extraño invadió todo mi ser. Comencé a buscar a mi mamá por todos lados. Solamente lo hacía con la vista, porque me sentía tan tiesa que me era imposible dar un paso. Estaba a punto de gritar cuando se me acercó un hombre de mediana estatura y mal aspecto. Me preguntó si me encontraba perdida o qué hacía sola en ese lugar. Yo tenía mis quijadas intrincadas, por lo mismo no le podía responder. Además, ese hombre era extraño. Tenía grandes orejas y una barba como de chivo. Estaba sucio y maloliente. Su ropa estaba desgarrada. A pesar del frío, andaba descalzo. Por eso pude ver sus pies deformes. Con lágrimas en los ojos comencé a buscar de nuevo entre la gente. Le llamé a mi mamá, pero mi voz entrecortada apenas se escuchaba. Mientras tanto, ese hombre sonreía sin dejar de mirarme. Parecía que gozaba con mi miedo. Lo miré que se me fue acercando. Me dijo al oído que mi mamá me había llevado a ese lugar para abandonarme porque yo era un estorbo para ella. Me aseguró que en esa época del año muchos demonios salían del infierno. Entonces, los papás engañaban a sus hijos con celebrar la Navidad y aprovechaban para entregar a los niños. Me aseguró que él era uno de esos demonios y mi mamá ya me había regalado. Yo no podía creer lo que me estaba diciendo. No cabía en mi cabeza que mi mamá se hubiera deshecho de mí. Por eso, sacando fuerzas, intenté correr, pero aquel hombre me detuvo agarrando mi hombro.
Nunca se me olvida lo que sentí. Su mano estaba tan caliente que sentía que me quemaba. Me pidió en más de una ocasión que le dijera si quería que me llevara. Me asustaba diciendo que cuando cayera la noche, toda la ciudad se llenaría de esos demonios, y eran tan horribles que el solo hecho de verlos me traumaría para siempre, porque tenían cuernos y enormes ojos. Pero yo no tenía otras palabras que no fueran para hablarle a mi mamá. De nuevo se acercó a mi oído para decirme que nunca se alejaría de mí. Me pidió que cuando lo quisiera invocar, le hablara por su nombre. Me lo dijo, pero prefiero no pronunciarlo. En eso apareció mi mamá. Me dijo que me andaba buscando, que dónde me había metido. Le dije que ese hombre me quería llevar. Volté para apuntarlo, pero ya no estaba. Me pareció extraño. Solo habían pasado unos cuantos segundos. No se podía alejar tan rápido. Lo único era que se hubiera desaparecido. Mi mamá ni siquiera se preocupó por averiguar cuál hombre le decía. En ese momento, mi mamá no me prestó más atención. Cuando ya estuvimos en el rancho le pude contar lo que me había pasado, todas las cosas que me había dicho ese hombre tan extraño, lo de los demonios y esas cosas. Mi mamá me dijo que seguramente era un robachicos que había intentado engañarme para poder llevarme. Le dio gracias a Dios de que logró encontrarme antes de que algo malo me sucediera. Así quedaron las cosas. Con el transcurso de los días, aquella mala experiencia quedó en el olvido. Pero al paso de un año, unas noches antes de la Navidad, aquel extraño hombre comenzó a aparecer en mis sueños. Lo escuchaba decir junto a mi oído si ya estaba dispuesta a irme con él. Aún en mis sueños, yo sabía que no debía responderle. Lo primero que hice fue decirle a mi mamá lo que había soñado, pero me dijo que solo eran eso, sueños. El 24 de diciembre mi mamá quiso llevarme otra vez a la capital. Entonces me negué y le conté que ese hombre, demonio o lo que fuera, seguramente me estaba esperando en San Luis, y ahora sí me llevaría si me llegara a encontrar. Para no discutir, ella se fue sola. Para mi mamá y para el resto de mi familia, eso del demonio no era más que producto de mi imaginación, tal vez por el miedo que sentía al perderme. Por lo mismo, nunca más les conté que durante años, cuando se aproximaban las fiestas decembrinas, ese hombre se metía en mis sueños, siempre preguntándome si ya estaba dispuesta a irme con él. Un día, hace ya más de 40 años, por fin me dejó en paz. Pero para mí, el 24 de diciembre, o días antes cuando se aproxima la Navidad, todavía me pongo nerviosa porque me hace recordar a ese demonio y prefiero alejarme de todas esas festividades. Un regalo para un muerto. Estas experiencias que quiero compartir con todos ustedes me sucedieron en una ciudad fronteriza de México con los Estados Unidos. Aquí, en épocas decembrinas, es muy común ver gente disfrazada de Santa Claus por las calles o en centros comerciales. Precisamente esto me sucedió en uno de esos negocios. Aclaro, después de mucho tiempo es que me atrevo a contarlo. Mi nombre es Juan Palacios. Desde siempre fui rellenito, por eso no tenía dificultad para que me contrataran para disfrazarme de Santa Claus. Me gustaba hacerlo porque era un trabajo fácil. Solamente me sentaba en un lugar arreglado para que los niños se tomaran fotos, me entregaran una carta o me dijeran cuáles eran los regalos que querían recibir en la noche del 24 de diciembre. Lo mejor de todo era que solamente lo haría por 2 semanas y la paga era buena.
Este trabajo solo lo hice por 3 años porque la verdad no me esperaba ver ni escuchar lo que ahora les relato. Esto es solo una parte de lo que me sucedió durante los 3 años. Una temporada hubo mucho trabajo. Había una fila como de 20 niños esperando para tomarse la foto. Al tocarle el turno a un niño como de 9 años, le pregunté qué quería de regalo. Esperaba que me pidiera lo mismo que todos. Un balón, una bicicleta, cualquier juguete. En su lugar, me dijo al oído que matara a su amigo José porque ya no lo soportaba. Me pidió que le arrancara las tripas y le sacara los ojos. Lo aparté de mí lo más rápido que pude. Quizá lo hice de manera brusca porque el papá, que se encontraba a unos cuantos metros, fue a reclamar mi actitud. Ni siquiera me pude disculpar, ni explicarle el porqué de mi reacción. Se alejaron y yo me quedé lleno de escalofríos. También un niño me pidió que le ayudara a espantar al diablo porque todas las noches se le aparecía. Le pedí ayuda a sus papás, pero ellos no le hacían caso. Me dijo que el diablo lo tenía amenazado, que en 3 días se lo iba a llevar, y él no quería irse para el infierno. Después de tomarse la foto conmigo, se retiró llorando. Muchas cosas como esta me tocó escuchar durante todo ese tiempo, pero lo más tétrico que me sucedió y que me hace mandar esta historia es esto. En otra ocasión, mientras me tomaba fotos con los niños, me di cuenta que ya tenía 1 o 2 días que un pequeño como de unos 7 años me miraba a unos cuantos metros. Por su forma de vestir se veía que era muy humilde. Tenía una cara muy tierna. Se miraba inocente, aunque un poco triste. Así se pasaron 2 días más. Supuse que aquel niño no tenía dinero para tomarse la foto. Por eso pensé en hacer una buena obra. Yo le pagaría la fotografía. Además, le daría un regalo para que tuviera una feliz Navidad. El 24 de diciembre para las 8 de la noche, ya no había niños. De hecho, había muy poca gente en el centro comercial. Solo este niño seguía ahí parado, nada más mirándome. Aproveché que el fotógrafo fue al baño para pedirle al niño que viniera. Como no se acercaba, fui por él. Le dije que le daría un regalo si se retrataba conmigo. Algo sorprendido me dijo que sí. Le pedí a la primera persona que pasaba que me tomara la fotografía. Mientras se revelaba la foto, le entregué el regalo. El niño me preguntó de verdad, sorprendido, si lo podía ver. No reaccioné así de pronto. Cuando fue apareciendo las imágenes en la fotografía, estaba yo solo. Volteé a ver al niño, pero no estaba. Nervioso, comencé a buscarlo por todas partes, pero fue en vano. Al regresar el fotógrafo, le conté lo sucedido, y entre los dos lo buscamos. Se nos acercó un guardia de seguridad para preguntarnos qué nos pasaba. También a él le dije lo sucedido. Para mi sorpresa nos dijo que ese niño era un fantasma. Todas las noches se aparecía. Lloraba y le gritaba a su mamá como si anduviera perdido. Muchos trabajadores lo habían visto. Escuchar eso me llenó de escalofríos. Guardé aquella fotografía y nos retiramos. Siempre que muestro esa foto y me ven solo en ella, me toman como un bromista, o quizá como un mentiroso, pero como les cuento, así sucedió. Nunca más me he vuelto a disfrazar de Santa Claus. Además, cuando se llega a diciembre nunca asisto a ese centro comercial, mucho menos después de las 8 de la noche. La única satisfacción que me queda es saber que ese niño se llevó el regalo, porque tampoco lo encontramos. Siniestro Santa Claus, basado en una anécdota real. El compartir mi historia me ayuda mucho para liberarme del miedo que me dejó por mucho tiempo. Hola Alejandro, y a toda la comunidad de Inframundo.
Mi nombre es Eric. Esto me sucedió cuando tenía 22 años. Siempre fui muy antipático. Por lo mismo no tenía muchos amigos. No me gustaban las fiestas ni las reuniones. Casi siempre andaba de mal humor. No celebraba nada con mi familia, ni siquiera la Navidad. La única manera que tenía de distraerme era corriendo. Lo hacía todas las mañanas. Cerca de mi casa había una plaza con muchos árboles y poco alumbrado. Recuerdo que un 25 de diciembre me levanté temprano. Tal vez serían las 5 de la mañana. Ese día lo tomé como cualquier otro. No me importaban los regalos ni el nacimiento de nadie. Cuando salí de la casa todavía estaba muy oscuro y se sentía mucho frío. Critiqué a las personas que aún tenían su música, la cual se escuchaba muy a lo lejos. Entré a la plaza que en su gran mayoría tenía cerca de malla. Me coloqué los audífonos y comencé a correr casi entre la oscuridad. ¿Qué me importaba a mí la alegría de los demás? Después de dar la primera vuelta, miré que a lo lejos alguien vestido de rojo cruzó por donde yo iba a pasar y se ocultó entre los árboles. Me quise detener porque a esa hora generalmente no corría nadie. Seguí corriendo y al pasar por ese lugar no había ninguna persona. Fue extraño porque no tenía en dónde esconderse. Di una vuelta más y al llegar al mismo punto nuevamente lo vi. Era una persona vestida de Santa Claus. Esta vez no se escondió. Se quedó parado mirando hacia mí. Conforme me acercaba lo iba distinguiendo bien. Era alto y fornido, con sus clásicas barbas blancas y su gorro rojo. Al pasar junto a él volteé a verlo para darle los buenos días. Pero al verlo tan de cerca, me di cuenta que no tenía ojos. En esos cuantos segundos miré que me sonrió. Sintiendo un fuerte escalofrío quise correr más fuerte, pero algo me lo impedía. Metros después volteé y para mi sorpresa, ese Santa venía corriendo detrás de mí. Lo que lo volvía más terrorífico era su manera de correr. Parecía que se iba a desbaratar al hacerlo. No lograba verlo bien, pero al parecer traía un cuchillo en una de sus manos. En mi desesperación sentía que me iba alcanzando porque yo parecía correr en cámara lenta. No supe a qué hora se me cayeron los audífonos, pero lo que me hizo reaccionar fue escuchar lo que se carcajeaba. Entonces sí, corrí a todo lo que daba. Quizá por instinto me salí de la pista y corrí por en medio del parque rumbo a la salida. Lo hice sin voltear atrás. Llegué corriendo a la casa. Recuerdo que no podía abrir la puerta porque me temblaban las manos. Además me sentía tan agitado como si hubiera corrido todo un maratón. Cuando al fin pude entrar, cerré por dentro y temeroso me quedé mirando por la ventana para ver si no me había seguido, pero nunca apareció. Casi por medio año dejé de ir a esa plaza a correr. Además, a partir de ahí, comencé a festejar la Navidad con mi familia. Todavía, hasta la fecha, cuando se llegan las fiestas decembrinas y comienzan a aparecer gente disfrazada de Santa Claus, recuerdo aquella horrible mañana del 25 de diciembre. Buenas noches a toda la comunidad de Inframundo. Antes de iniciar con mis historias, espero que pasen unas felices fiestas navideñas. Mi nombre es Silvia Aldana. Lo que les voy a contar sucedió en mi estado natal de Querétaro. Esto sucedió en una reunión de Navidad en casa de mis tíos. En 1996, falleció mi primo a muy temprana edad de tan solo 7 añitos. Eso destrozó a su familia, más a mi tía Renata. Ella no asistía a las reuniones navideñas, así como tampoco ella ponía arreglos en su casa, ni siquiera porque tenía 2 hijos, pero mi madre me aseguró que no había peor pérdida en la vida de una mujer que sepultar a uno de sus hijos. Cabe aclarar que nadie en la familia se tomó a mal que la tía Renata no asistiera,
pero sí mandaba a mis primos a casa de los abuelos o de sus tíos. A ellos no los privó de las Navidades. Estaba por celebrarse el año 2000 para iniciar un nuevo siglo. Fue entonces que mis tíos hicieron los arreglos para que festejáramos en su casa. Algunos pensaron que a mi tía se le estaba pasando un poco la pérdida y que había decidido seguir adelante, aunque no estuviese su pequeño hijo Fernandito. Lo que no sabíamos es que mi tía compraba cada año un regalo adicional para Fernandito. Ella lo colocaba en la que fuera la habitación del niño, pero como había adornado nuevamente su casa con el árbol navideño, lo colocó hasta debajo de este, fuera de la mirada de los curiosos. Pero lo que la tía Renata no presagió fue que nosotros abriríamos ese regalo por error, y la verdad hasta el día de hoy me arrepiento de haberlo hecho. La tradición era que todos nos reuniéramos en la mañana de Navidad para abrir los obsequios. Luces parpadeantes, adornos rojos y dorados, y el aroma a pino que llenaba el aire de la sala. Mis primos y yo sabíamos que teníamos que esperar, pero en la emoción de la noche, la curiosidad nos venció. Mi primo Gustavo nos despertó contento al decirnos que debajo del árbol, Santa ya había colocado los obsequios. Entusiasmados bajamos, pero sin hacer ruido alguno para no despertar a los demás. Nuestro interés era solo ver cuál sería nuestro regalo, para no perder tiempo en buscarlos por la mañana. Pero al buscar el obsequio de Maggie, fue cuando lo vimos. Gustavo fue el que se dio cuenta que aquel regalo era para su hermanito fallecido. Éramos 3 niños impacientes, ansiosos de saber por qué Santa Claus dejó un paquete destinado a alguien que ya no estaba. Sin pensar en las advertencias de los adultos, decidimos abrir el obsequio, con la certeza inocente de que Santa se había equivocado. Tan pronto como rompimos el papel, algo en el ambiente de la habitación cambió drásticamente. El aire se volvió frío y denso, como si algo oscuro cubriera la blanca Navidad. Nos miramos entre nerviosos y confundidos, con el corazón latiendo fuerte y como si se me fuera a salir por la boca, porque fue entonces cuando lo vi. Allí estaba, pequeño y pálido, como en las viejas fotografías que mi tía tenía en la pared de las escaleras. Fernandito, vestido con el mismo trajecito blanco con el que fue sepultado. Su mirada era oscura y su expresión estaba marcada por una furia que me hizo temerle. Nos observó, con esos ojos profundos, como pozos sin fondo y sin rastro de vida. Entonces sucedió. Comenzó a moverse con una rapidez casi de una manera sobrenatural. Los adornos que colgaban en el árbol fueron arrancados y lanzados al suelo, esferas estrelladas en 1000 pedazos, como si un viento invisible las hubiese arrancado del árbol. Las luces se encendían y apagaban de forma caótica, parpadeando en un frenesí de colores que nos llenó de terror. Parecía que todo el lugar estaba a merced de la ira de aquel pequeño espíritu. Uno a uno, los regalos que había alrededor del árbol les rasgaba el papel y arrancando los moños, un ángel de porcelana voló por los aires, rompiéndose en pedazos en la pared. El caos reinaba y nosotros, paralizados, no podíamos hacer nada más que observar con miedo y angustia al pequeño fantasma. Les que prometo se podía sentir la rabia en el aire, su resentimiento palpando cada rincón de la sala. Cada estallido, cada objeto que caía al suelo parecía ser un reclamo, una protesta por haber abierto su obsequio. Fue en ese instante cuando los adultos, alarmados por el estruendo, bajaron apresurados, descubriendo el desastre que se había convertido la sala. Se quedaron en silencio, observando la figura borrosa de Fernandito. Su madre comprendió de inmediato lo que sucedía. Su rostro palideció y en sus ojos
había algo que mezclaba terror y una especie de resignación, como si ella también sintiera que el desorden era inevitable por lo que habíamos hecho. Mi tía Renata le habló con la dulzura y el amor que le caracterizaba. Vimos cómo Fernandito hizo un puchero de resignación por lo que habíamos hecho, y el pequeño fantasma se desvaneció lentamente. La sala quedó sumida en un silencio sepulcral. Tardamos unos segundos antes de que nuestros padres nos mandaran de nuevo a las recámaras. Miré a mi madre, que tenía lágrimas en sus ojos, y se acercó a su hermana para consolarla. Fue la primera vez que miré a un fantasma, y a pesar de que fue en una fecha muy esperada, las siguientes Navidades, todos evitamos hablar del tema. Esa fue la última Navidad que celebramos allí, y el último recuerdo que tenemos de un Fernandito que, aunque pequeño, dejó en cada uno de nosotros la certeza de que no todos los regalos están destinados a ser abiertos. La Navidad en la juguetería es un evento que todos los empleados esperan con ansias. Para ellos, representa ventas, luces y la oportunidad de tener buenas ventas y bonificación que se refleja a inicios del siguiente año. Sin embargo, para mí, cada Navidad se convierte en una prueba de resistencia y quizás de tortura. Mi nombre es Juan Manuel Leónidas. Soy el velador de la tienda, y durante mis 20 años he experimentado lo que nadie en su sano juicio creería posible. Lo que ocurre en esas madrugadas es algo que no se lo deseo a nadie. Todo comienza cuando los primeros adornos navideños se colocan en la tienda. Árboles de plástico cubiertos de luces, renos de cartón y de madera. La enorme casa de Papá Noel que cada año se instala en el centro de la entrada de la juguetería para recibir a los clientes. Al principio me hacía gracia todo el despliegue, pero después de vivir lo que sucede entre esos pasillos en las noches frías de diciembre, mi percepción cambió por completo. Cuando se iba el último empleado y comenzaba mi rondín por los pasillos, nunca me he sentido solo por los pasillos de esa tienda. Siempre estoy acompañado de los juguetes que cobran vida. En cuanto el reloj marca la medianoche, la tienda parece cobrar vida. Los pasillos, llenos de juguetes perfectamente alineados y bien cuidados durante el día, se transforman en algo muy perturbador. La primera señal siempre es el sonido. Es como si me diera el aviso de que llegó la hora de las situaciones extrañas en la juguetería. Un leve crujir, apenas perceptible al inicio, como si el plástico y el metal se movieran por su cuenta. Uno podría pensar que es el edificio asentándose o el eco de los ruidos de la ciudad, pero no es así. Con el tiempo aprendí a distinguir esos sonidos. Son los juguetes, cada uno en su sitio, volviéndose inquietos cuando la tienda queda desierta y sumida en la penumbra. Las muñecas son las peores. Están colocadas en repisas casi al final de la tienda. Es ahí donde se escuchan más sonidos y que hace que se me hiele la sangre. De día, sus rostros sonrientes y sus ojos de vidrio parecen inofensivos, casi simpáticos, y que a las niñas les encantan. Pero también están aquellas que están sus ojos dibujados en el plástico de sus caras, pero en la noche se transforman en algo más. Esos ojos, que deberían estar fijos, comienzan a seguirme mientras hago mis rondas. Siento su mirada pesada en mi espalda, y aunque intento no mirar, a veces no puedo evitar girarme, solo para encontrar sus cabezas ligeramente torcidas, sus ojos fijos en mí. Con el tiempo comencé a escuchar sus voces. En un inicio, pensé que era el sistema de sonido de la tienda, o alguna grabación que se activaba por error, pero pronto me di cuenta de que no era así. Esas voces eran distintas. Iniciaban con susurros bajos y tensos,
como si estuvieran discutiendo entre ellas, lleno de tonos ásperos y burlescos y macabros. Cada vez que paso por su pasillo, el murmullo se intensifica y siento una mezcla de curiosidad y terror que me obliga a caminar más rápido. La sección de los juguetes electrónicos no es menos inquietante. Los trenes de juguete, los robots y los pequeños coches a control remoto cobran vida de manera intermitente. Sin previo aviso, algunos empiezan a moverse, sus ruedas girando lentamente. Una vez, uno de los trenes comenzó a caminar sin que nadie lo tocara, sus luces parpadeando en la oscuridad mientras emitía un pitido sutil y escalofriante. Fue entonces cuando supe que aquello no era una falla eléctrica. Lo más perturbador sucede en la casa de Papá Noel, se los prometo. De día, es un sitio pintoresco, con decoraciones festivas, el trineo y renos de peluche. Pero por la noche, ese lugar se convierte en algo sacado de una pesadilla. Los renos parecen deformarse bajo la penumbra, sus miradas vacías y sus cuerpos rígidos proyectando sombras que se reflejan sobre las paredes. La figura de Papá Noel, con su sonrisa congelada y su barba de algodón, se vuelve inquietante. Sus ojos, que durante el día parecen llenos de bondad, se vuelven oscuros y vacíos. Una vez, juro haberlo visto parpadear mientras pasaba por el lado de la cabaña. Un gesto mínimo, pero lo suficientemente real como para que mi piel se erizara. Mercedes, una de las empleadas que trabaja desde que la tienda se inauguró, me preguntó si por las noches pasaban cosas raras. Yo al inicio no quise decirle lo que sucedía, pero me atreví a decirle conforme pasaban los años. Le confesé la tortura que es pasar las noches de diciembre en este lugar. Ella me contó que el terreno donde está construida la juguetería perteneció a un par de ancianos. El hijo trató de desalojarlos de su hogar, pero antes de ser sacados por el amparo de su hijo de que no podían estar solos por su edad avanzada, se contaba que los pobres viejos tomaron la puerta falsa. A los 2 años de lo acontecido, se construyó la juguetería en la década de los 80s. Se cree que ellos son los causantes de que los juguetes cobren vida en la juguetería. Quizás sea verdad lo que se cuenta de la historia turbia del terreno. A partir de que Mercedes me contó eso, durante los días de Navidad, tengo una veladora encendida para esas pobres almas. Aparte fui con mi amigo Guillermo, un chamán que me hizo una protección contra los espíritus que traten de seguirme cuando regreso a casa. Ya me acostumbré a que los juguetes cobren vida cada festividad decembrina. Los que no se acostumbran son aquellos que contratan para que me hagan compañía por las noches, pues a la noche siguiente ya no regresan. La verdad es que esto sucede cada año en Navidad, y esta fecha es una de las que esperaba con ansias cuando era niño. Pero ahora, por lo regular trato de mantenerme alejado de este festejo, aunque debo aclarar que donde me encuentre, siempre sucede. Me llamo Abraham Boca, soy de Bogotá, Colombia, pero actualmente radico en Estados Unidos desde hace ya más de 17 años. Mi madre falleció cuando yo tenía la edad de 7 años. Mis padres se habían separado, así que a la muerte de mi madre, mi papá regresó a Bogotá para llevarme con él a Estados Unidos, algo que mis abuelos maternos se negaban a entregarme. Pero como ellos eran de escasos recursos, tuvieron que entregarme a las autoridades para que ellas decidieran mi mejor futuro. Ya a la edad de 10 años, noté algo extraño en cada fotografía que mi padre me tomaba en las Navidades. Siempre estaba acompañado, aunque me fotografiara solo. Debo aclarar que esto sucede solamente en Navidad, en ningún otro día del año.
hay edades en que uno comienza a ver cosas, vivir situaciones que algunos no lo hacen. Al principio pensamos que era una ilusión, algún efecto de la cámara, pero a medida que revisábamos las fotos de cada Navidad, aquellas sombras parecían más claras. Uno de mis tíos, el más supersticioso de la familia, afirmó que esos eran los fantasmas de mis Navidades pasadas, presencias que regresaban cada año, adheridas a mis recuerdos. Pero mi padre negó eso y dijo que no estuviera asustándome con sus supersticiones. A partir de entonces, muchos de mis familiares evitaron las cámaras durante las celebraciones. Preferían no tentarse con la posibilidad de ver aquellas figuras. Sin embargo, mi tío más anciano insistió en que las fotografías eran recuerdos preciosos, algo que no deberíamos temer. Aunque había cierta lógica en sus palabras, una inquietud permanecía. Las sombras en aquellas fotos no eran solo recuerdos, parecía que nos observaban, como si no quisieran que olvidáramos algo esencial de nuestro pasado, algo oscuro que había quedado anclado en aquellas Navidades. Pero ya para los 13 años todo cambió, esa Navidad, lo que significa que esta fecha ya no es importante para mí. En las fotografías que mi padre me tomaba, salía la imagen de mi madre a mi lado, en otras con su mano en mi hombro o mirándome. Mi padre las guardó en una caja de zapatos, ocultándolas por un buen tiempo, fotos que yo no había visto hasta unos años después que las descubrí sin querer. Fue una Navidad en particular cuando manifesté que algunas cosas no deberían guardarse en imágenes. Aún me duele verla en aquellas fotos, con su sonrisa intacta y sus ojos brillantes, como si la muerte no la hubiera arrancado de nuestro lado aquella Navidad del 2002. Pero, aún así, revisé aquellas fotografías una y otra vez, encontrando consuelo en los recuerdos de su presencia. Recuerdo una fotografía en la que estábamos en casa, sentados alrededor del árbol de Navidad. Todos teníamos la típica expresión de celebración, pero algo en el fondo de la imagen me llamó la atención. Entre la sombra de la esquina, vi una figura borrosa que parecía ser mi madre. No se distinguía con claridad, pero sabía que era ella. Tal vez era el duelo que me hacía imaginarla en cualquier lugar. Sin embargo, la situación empeoró cuando, en las fotos de la Navidad siguiente, empecé a ver a mis abuelos en el fondo. Mis abuelos que había dejado en Bogotá hacía años y que desde entonces no había vuelto a ver. Estaban ahí, de pie, observándonos desde la esquina de la sala, como si en lugar de estar a miles de kilómetros de distancia, estuvieran junto a nosotros. Pero no eran ellos realmente, ya no con vida. Eran espectros atrapados en una imagen, como si algo los hubiera traído desde la distancia para observarme en silencio. Me enteré que ellos habían fallecido ya, y fue cuando me di cuenta que los que se miraban eran solo personas muertas, y lo que es peor, estaban por fallecer. Mi padre se casó años después, y nos fuimos a vivir a una casa que estaba habitada por unos seres que, hasta el día de hoy, hacen compañía a la familia. Lo supe cuando también se manifestaron en las fotos que tomó Donna, mi madrastra. Yo abrazaba a mi hermana Joy. Ella escogió sentarnos junto al árbol navideño. Sonreíamos al momento que Donna tomaba la fotografía. Cuando Donna checaba la fotografía, notó a dos pequeños detrás de mí, sus rostros pálidos y sus ojos hundidos y con ojeras muy marcadas debajo de ellos. Donna, al verlos, se puso nerviosa, y mi padre comentó que abriéramos los regalos, intentando de olvidar lo sucedido. A partir de esa noche, intenté alejarme cada vez que tomaban fotografías, pues no solo estaríamos nosotros en la imagen, sino otros más. Ahora
Intento no salir en las fotos de Navidad. No quiero que el recuerdo de una festividad que se espera con ansias, al capturar los momentos alegres, aparezcan seres que ya no están entre nosotros, por lo menos no en vida. Saludos a todos desde Reynosa, Tamaulipas. Mi nombre es Teresa de la Parra y lo que les contaré sucedió hace 7 años. Esto porque no había Navidad que no pasáramos en la casa de la abuela. Cada año ella sacaba sus adornos antiguos, que en estos tiempos no encuentras por ningún lado. Figuras que parecían observarnos, puedo asegurarte que algunos con rostros que parecían vivos. Pero ninguno era tan perturbador como el cascanueces. Esa Navidad, como siempre, el cascanueces se encontraba en un rincón junto al árbol, con su expresión fija, observándonos con esos ojos que parecían tener vida. Estaba hecho de madera. La abuela lo trajo en uno de sus viajes al extranjero. Era una pieza antigua, con colores descoloridos y detalles marcados por el paso de los años. Ella decía que le traía buena suerte, pero cuando me acerqué a él para observarlo mejor, sentí que esos ojos me seguían, lo que me dejó mucha intranquilidad. Aunque era solo una figura inanimada, se hizo más intensa cada vez que miraba en su dirección. Desde que éramos pequeños, ese cascanueces nos había causado incomodidad, pero este año las cosas eran diferentes. Mis hermanos y yo comenzamos a notar cosas extrañas desde la primera noche. Cuando nos acostábamos, jurábamos que lo habíamos visto en el pasillo o al pie de las escaleras, y a la mañana siguiente, ahí estaba, en su rincón con un brillo rojo en sus ojos que parecía brillar, y cuando pasábamos a su lado, éste nos veía de reojo. Al preguntar sobre el cascanueces, mi abuela nos contó, de forma casi casual, una historia que hizo que me corriera un frío por la espalda. Decían que ese cascanueces había pertenecido a una mujer que murió misteriosamente una Navidad, y que fue hallada junto a él, con una expresión de terror en el rostro. La gente del pueblo donde lo adquirió, para la abuela, solo eran personas con sus historias y supersticiones, porque aseguraron que su espíritu había quedado atrapado en el cascanueces. La sola idea de tener un objeto con ese tipo de historia le pareció fascinante, así que no lo pensó y lo compró. En sí, el cascanueces no solo me parecía un adorno inquietante, pero al saber su origen, me pareció más macabro. Aquella noche, mientras intentaba dormir, oí pasos suaves resonando en el pasillo. Pensé que alguien más de la familia estaba despierto, pero al salir al corredor, todo estaba en penumbras, excepto por las luces navideñas que aún seguían encendidas en los adornos, y el frío que se colaba por alguna de las ventanas abiertas. Al volver al dormitorio, miré hacia el árbol navideño desde la puerta, y vi que el cascanueces estaba inclinado hacia adelante, observándome con esos ojos sin vida. Me obligué a apartar la mirada, atribuyéndolo a mi imaginación. Al día siguiente, el cascanueces apareció en el comedor. Nadie comentó nada al respecto, así que supuse que alguien lo había movido para decorar otro espacio de la casa. Sin embargo, aquella tarde, cuando bajé a tomar agua, lo encontré en el pasillo, de pie, en una posición distinta y más cerca de las escaleras. El ambiente de la casa, que normalmente estaba llena de vida en las fiestas decembrinas, parecía próxima a opacarse. No había razón para que el cascanueces estuviera allí. No era un lugar de exhibición. Me acerqué a él una vez más. Noté algo que me heló hasta los huesos. Sus pupilas, esos puntos negros y brillantes, parecían haberse movido hacia mí, observando cada uno de mis movimientos. En ese momento mi primo Aarón me habló.
Me espanté tanto que di un grito. Él me preguntaba si estaba bien. Le señalé el cascanueces y me preguntó si yo lo había movido, a lo que le contesté con otra pregunta, si él lo había visto moverse. Él negó con su cabeza y tomó el adorno como si no pesara nada y lo colocó en su lugar junto al árbol. Cada noche se repetía lo mismo. El cascanueces reaparecía en distintas habitaciones, aunque me resultaba imposible ignorar el miedo que comenzaba a invadir a los más pequeños de la casa, y a la abuela parecía no importarle. Una madrugada, escuché a la abuela conversar con alguien, así que despacio me acerqué. Me horroricé cuando estaba cerca del cascanueces. Con él hablaba. Ella le decía que ya pronto nos iríamos y que podría andar por la casa como siempre lo había hecho. Eso me erizó la piel. No es que la abuela estuviera senil. Ese cascanueces tenía el alma atrapada de su antigua propietaria. La abuela se dio cuenta que estaba escuchando lo que le decía a su adorno, y ella me miró de una forma muy extraña que, no tuve duda alguna, que la abuela sabía que algo macabro habita en ese cascanueces. Esa fue la última vez que nos quedamos en casa de la abuela en Navidad. La tía Reina vive con ella, y no sé si aún colocan ese cascanueces en Navidad. Por desgracia, hay problemas en las familias que hacen separarse y no volverse a hablar por el resto de sus vidas.